Reverendo señor capellán, muy querido don Nicolás, queridos sacerdotes concelebrantes, venerable y entrañable comunidad de madres carmelitas descalzas, carísimos hermanos, en el corazón de Jesús de Teresa. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Nos repite también ella esta tarde, no gritando como Cristo en el templo, sino en un susurro de suave persuasión maternal. No quedan profanadas estas palabras de la sabiduría increada en una criatura humana, porque Teresa las dice como que es altavoz de Jesucristo. Y nos las dice como dispensadora que es de la sabiduría que ha recibido de Jesucristo. Siguiendo esa misión que la Iglesia viene ejercitando hace más de 4 siglos, remitirnos a Él, el único amor, sobre todo amor, la única sabiduría, por quien merece la pena perderlo todo, porque en su comparación las riquezas son un puñado de estiércol. Y así escuchamos esta tarde a Teresa. Yo debo confesar, con estremecido agradecimiento a las madres que me invitan un año más a predicar aquí, que vengo a mi casa porque es la casa de mi madre, de nuestra madre, Teresa. Y vengo también con un sentido muy intenso de peregrinación espiritual. En este caso era peregrinación también geográfica, porque vengo de otra fundación teresiana, la preferida además de San Juan de la Cruz, Beas de Segura, en tierras de la Andalucía, como ella decía, y pasando por Toledo, donde me he detenido un poco en aquella catedral en la que también Teresa habló llena de coraje al gobernador eclesiástico de entonces, diciéndole: si vuestras mercedes quieren seguir en sus anchuras, permitan al menos que un puñado de pobres mujeres puedan encerrarse, hacer penitencia y oración por los que en el mundo no la hacen. Y venció la resistencia de aquel poderoso eclesiástico. En esa catedral de Toledo me he detenido también a orar ante el sepulcro de quien durante más de 30 años, con su voz autorizada de pastor, nos ilustró sobre esta gracia de la transverberación, el gran cardenal don Marcelo. Y después, lo que restaba del camino, he venido pensando en que era el mismo camino que Teresa recorría de Toledo aquí, pero mucho más incómodamente, cuando, habiendo estado una temporada muy a su pesar con aquella señora, doña Luisa de la Cerda, se volvía a Ávila para empezar su Palomarcito primero de San José. Tantas evocaciones tiene esta tierra y España entera de Teresa, porque toda nuestra patria quedó perfumada por su paso, y en algunos lugares particularmente parece haber apresado y detenido esa brisa del Espíritu Santo con que ella la bañó. Venid a mí los que tenéis sed. En la oración colecta de su misa, la Iglesia pone en nuestros labios una petición que yo no recuerdo que se nos invite a hacer acerca de la doctrina de otro santo, porque la doctrina de un santo, aunque es patrimonio universal de la Iglesia, no es de obligada necesidad en cuanto a su conocimiento y a su cumplimiento. Tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la enseñanza de la Sagrada Jerarquía y después algunos santos, según nuestra devoción, nos ilustran y nos ayudan.
En el caso de Teresa, la Iglesia nos hace pedir alimentarnos siempre de su celestial doctrina. Lo que quiere decir que la doctrina de Teresa es una transparencia nítida, elocuente, sin complicaciones, del Evangelio de Jesús. Y por eso ella nos dice que vayamos si tenemos sed. Y es tanta la sed que tiene el hombre de hoy. Sed de Dios, sed de verdad, sed de amor. Esa sed la viene a calmar Teresa con su celestial doctrina. He pensado durante toda esta jornada muchas veces en esa gracia tan extraordinariamente bella, por original, por personalísima que recibe Teresa. La gracia de la transverberación, la merced del dardo. No es la más alta de las gracias que recibe, no. La mayor de todas la recibió en el comulgatorio que está a los pies de esta iglesia, cuando en visión imaginaria contempló cómo Cristo le daba un clavo, pidiéndole que se ocupase ella de sus cosas, mientras él se encargaría de las de ella. Y esto constituyó el matrimonio espiritual, comenzando así en Teresa, que ya volaba por esferas muy altas del camino de la perfección, unas cumbres de unión con Dios mucho más elevadas de aquellas a las que hasta entonces había ascendido. Está muy por debajo, por eso, en la catalogación de los fenómenos místicos y en sus consecuencias, la merced de la transverberación. Pero es tan encantadora, todos sus extremos son tan sugerentes, y la narración que de ella hace quien la recibió nos cautiva hasta tal punto que los carmelitas desde el principio entendieron que si tenían que dedicar una fiesta litúrgica aparte de aquella que se dedica al tránsito de su madre, a otra de sus gracias, esta fiesta tenía que ser la de la transverberación. Después costó no poco, tras la reforma mal llamada conciliar, tras la reforma posconciliar, costó no poco mantenerla, pero al fin por los buenos oficios de algunos eclesiásticos y carmelitas se consiguió, aunque se movió de fecha del 27 al 26. Y henos aquí celebrando nosotros en este lugar donde se produjo no el paso al cielo de un santo, que es lo que siempre celebramos, sino una gracia concreta que Teresa recibió en varias ocasiones, algunas veces, según ella dice, en su vida. Y según se deduce cronológicamente, la mayoría de ellas aquí en este monasterio donde pasó casi la mitad de su existencia, 30 años. Y al pensar en esta merced de la transverberación y después de saborear un poco esos detalles sensibles que ella describe, el ángel más pequeño que grande, hermoso mucho, encendido en la contemplación de Dios, portando un dardo de oro largo, ya llegaba yo al final del dardo según la narración de la santa. Al final me parecía tener un poco de fuego y metérmelo en las entrañas. Pero, ¿qué fuego es ese? Porque Teresa no explica más y nos deja así la imagen e inmediatamente pasa a describir las consecuencias. Y entonces la expresividad de su lirismo sube de punto, hasta terminar diciendo que quien no la crea, ojalá reciba la misma merced del Señor para que se convenza de que es posible tanto amor y tanta humildad
en Dios. Pero del fuego no nos dice más, sino los efectos. ¿Cuál es la naturaleza de ese fuego? ¿Cuál es su condición específica? El amor de Dios, es verdad. El fuego de la fe, el celo por las almas, que a ella la devoraba, la pasión eclesial, que fue su divisa. Todo eso es el fuego. Sin embargo, se me representa que el fuego es lo último que hemos pedido precisamente en la oración colecta de hoy. Concédenos alimentarnos siempre, oh Señor, de la celestial doctrina de Teresa de Jesús, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Para mí tengo, y al menos a mí me sirve considerarlo así, que esa es cabalmente la naturaleza de este fuego del que ella nos habla. El deseo de la santidad, que es cosa hoy, por desgracia, tan poco cotizada. Hablamos de crisis económicas, hablamos de crisis políticas, de crisis, en definitiva, mundiales, por la globalización en la que ya estamos inmersos. Pero pocos tienen la clarividencia o la valentía, la fe en último término, de llamar a las cosas por su nombre. Y las crisis que estamos padeciendo son en realidad crisis de santos. Faltan, o quizás son santidades tan borradas, que es otro estilo de santidad, que no sabemos descubrirlas. Faltan santos que, como Teresa, vivan tan incendiados, tan abrasados en el amor de Dios, que consideren que todo lo demás no vale la pena. Y si lo vale, es en referencia a este principio y fundamento único, que es que Dios nuestro Señor sea conocido, amado y glorificado. Y falta la conciencia de esta necesidad urgente de la verdadera santidad en la Iglesia. Nos han tocado, a nadie se le oculta, tiempos muy difíciles en la Iglesia. No es que los demás no lo hayan sido. La Iglesia nunca ha navegado, barquichuela inerme como es, por mares serenos, aunque haya atravesado por épocas que aparentemente parecían favorecer su singladura. Pero la Iglesia ha tenido siempre enfrente a los mismos enemigos de Dios y del hombre, que son el mundo con todas sus manifestaciones y el demonio y la carne. Por tanto, la Iglesia no ha dejado jamás de luchar. No puede perder la costumbre de verse perseguida. Pero es verdad que hoy se nos impone con un dolor particular que tantos pecados y persecuciones contra la Iglesia se produzcan precisamente en su mismo seno. Y debemos reconocer con toda humildad que todos tenemos alguna parte de culpa en esto, porque todos somos hijos de la Iglesia. Y no es honrado escandalizarse, a veces demasiado farisaicamente, con pecados sonoros, espectaculares, lamentabilísimos, de ciertos miembros de la Iglesia. Esos pecados debo yo llorarlos, debo repararlos, pero no he de perder de vista que, miembro de la Iglesia como soy yo también, coopero a ese estado de postración en que hoy vemos sumida a la Iglesia, por no contar precisamente con la ayuda, con el sostén de sus hijos
que, empuñando las armas de la fe, sean con su santidad como una palanca que tire siempre hacia arriba de esta Iglesia que tantos ilusos que mañana bajarán a la tumba desearían hundir. Mientras tanto, yo debo embellecerla, debo consolarla, debo fortalecerla, debo alentarla, debo escucharla, debo seguirla, debo amarla, porque es mi madre. Esta es la gran enseñanza de Teresa de Jesús, queridos hermanos. Teresa, que podía haber sellado sus labios virginales con 1000 exclamaciones, a cual más bella y más rotunda, como son todas las que desgranan sus escritos, y que sin embargo, cuando le faltan instantes para el encuentro anhelado con el esposo, lo único que dice es esto: al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. De una Iglesia muy zarandeada por Satanás, también aquella del siglo XVI como la nuestra del XXI. Aquella dividida desde fuera por la herejía luterana. Esta nuestra de hoy, dividida internamente por la falta de fe y de obediencia a la sagrada jerarquía, por la falta de virtud y de santidad en muchos de sus miembros. Pero al fin la Iglesia, esposa purísima del Cordero Inmaculado, siempre crucificada con él. Y Teresa, crucificada también. Por eso siente entrar en su pecho un dardo de oro largo, al fin del cual hay un puñado de fuego, y este fuego la abrasa y no la deja ya reposar, y de ese fuego nos quiere repartir también a nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Es ambigua y polivalente y se presta a confusión esta traducción de este versículo de San Juan. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. De sus entrañas, dice la Escritura, o sea, no de las entrañas del que bebe, según los más autorizados estudiosos de San Juan, sino de las entrañas del que da de beber, manarán torrentes de agua viva. De sus, con mayúsculas, de las entrañas de Cristo, manarán torrentes de agua viva. Por tanto, de las entrañas de Teresa, que están abrasadas en el mismo fuego del corazón ardiente de Jesús, horno de caridad, de sus entrañas virginales manan también torrentes de agua viva para cuantos nos acercamos a su maternal magisterio, para, alimentándonos con su celestial doctrina, crecer incesantemente en deseos de verdadera santidad, y atendamos por fin y acabemos así al adjetivo. No de cualquier santidad o de una noción caricaturesca que a veces nosotros nos forjamos de la santidad. La santidad no tiene más que un sinónimo, que es todo lo contrario a la autocontemplación narcisista de la propia perfección. La santidad es la configuración con Jesucristo. Tanto más le imito y me parezco a Él, tanto más santo soy. La principal lección es la humildad de su corazón adorable. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Otra lección, y no la menos importante, es el celo de su corazón sacerdotal por la salvación de las almas y por el triunfo de su Iglesia, aquella que brota de su costado abierto en la cruz. Pero atención, el triunfo de la Iglesia de Cristo no es el triunfalismo de la Iglesia de Cristo. No es el relumbrón sonoro con que el mundo pueda aplaudirla o más fácilmente aceptarla. Ay de la Iglesia cuando las etapas históricas que atraviesa de ese tenor duran demasiado tiempo. El triunfo de la Iglesia es el crecimiento de la santidad
de sus hijos. Y en este sentido, todos cooperaremos a que la oración sacerdotal de Cristo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a través de quien se la enseña, que es la Iglesia, mi esposa, se cumpla por nuestra vida santa. Queridos hermanos, que la intercesión de Teresa de Jesús haga que en nosotros penetre ese puñado de fuego. Nos lo traerá un dardo que, aunque sea de oro, porque viene por manos de ángeles, a nosotros a veces nos parecerá duro e hiriente, otras veces penetrará con suavidad, porque es en alas de circunstancias muy diversas como nosotros recibimos el fuego de Dios. Pero entrará siempre en nuestra alma por el cauce de la fe y de las demás virtudes teologales y morales. Y cuando nosotros hayamos recibido ese fuego, que no es cosa de un día, sino que es algo incesante, entonces, al sentir crecer dentro del alma el deseo de la verdadera santidad, que cultivaremos sobre todo a través de la oración, de la frecuencia de sacramentos bien recibidos y del ejercicio de las virtudes, cuando nosotros sintamos crecer ese deseo de santidad verdadera, entonces será tan irreprimible que contagiaremos a todos los demás, de modo que en la Iglesia sobrevenga la tan necesaria primavera espiritual que Jesús, de cuyo corazón brotó en el Calvario su esposa, tiene derecho a esperar. Él nos ha regalado muchos santos para que nos enseñen. No deja de suscitarlos siglo tras siglo, año tras año. Pero a nosotros nos seduce particularmente, entre toda esa legión inmensa, fijar los ojos en la doctora mística, porque ella nos enseña de una manera única. Teresa, Madre nuestra, acógenos en tu discipulado, recíbenos en tu escuela y por el sendero estrecho de la perfección, condúcenos al ancho mar del conocimiento de Dios, para que su fuego se haga en nosotros inextinguible y para que el deseo de la verdadera santidad produzca en nosotros las virtudes que la gracia del Espíritu Santo, la intercesión de la Santísima Virgen y tu intercesión, Madre Teresa, están cada día deseando ver crecer en nuestras almas. Así sea.